Porque yo no voy a permitir que a la madre de mi Señor, de mi Salvador, me la insulten. Yo lo que no entiendo es cómo los protestantes piensan ir al cielo. Se supone que si usted, por ejemplo, tuviera la oportunidad de llevar al cielo a cualquier persona, ¿usted dejaría a su madre por fuera? Si Jesús tiene la oportunidad de llevarnos al cielo, ¿sería que dejó a su madre por fuera? Y los protestantes son tan ignorantes que dicen, Jesús sacó del cielo a María para meternos a nosotros. Porque como ellos no pueden convivir con la Virgen María, y como ellos la odian, entonces Jesús tiene que sacar a su madre del cielo y meterlos a ellos, porque ellos van para el cielo con tu ropa y zapatos. La Virgen María no. ¡Qué barbaridad! Es que están locos de remate. Locos de remate. Que Jesús saque a su madre del cielo para meterlos a ellos. Bienvenidos queridos hermanos a este canal de evangelización, la verdad, Padre Luis Toro. También este nuevo video donde el Padre Luis Toro refuta la idea de los protestantes, donde muchos protestantes dicen que María no aparece en el Evangelio nunca habla de María. ¿Por qué nosotros tenemos a María si el Evangelio nunca la menciona, nunca habla de María? Aquí el Padre Luis Toro refuta a esos protestantes y habla con el Evangelio, dice lo que el Evangelio dice sobre la Virgen María, la grandeza de la Virgen María. Así que suscríbete, comparte, dale like, y si tienes algún amigo, familiar, compañero de trabajo, alguna persona que conozcas protestante, envíale este video para que él se entere de que está en un error y llegue al conocimiento de la verdad. Porque sí, llegaremos al conocimiento de la verdad y la verdad nos hará libres. No olviden suscribirse y dejar su me gusta. De que esta familia nos haya recibido en su casa y que ustedes pues estén aquí también saludándome y tomándome una fotico por recuerdo, pero sobre todo manifestándome ese amor por ser ministro de Dios, ser sacerdote de Dios Altísimo y ver cómo ustedes saben valorar pues ese regalo que Dios nos ha dado dentro de la iglesia, que es el sacerdote, que no es otra cosa, como dice Pablo, sino un embajador de Cristo, ¿no? Y muchas personas ya por dejarse llevar por el mundo ya no ven en el sacerdote lo que es. No solamente no creen en Dios, sino al no creer en Dios, ya desechan a un lado los ministros de Dios. Y veo que han venido varias legionarias. Y eso me hace pensar a mí que bueno, mira, los mexicanos tienen un regalo, un tesoro muy grande en su país, que es la Virgen de Guadalupe. Y por ahí compartía con un hermano y me decía que bueno, que ha sido un privilegio para México tener a la Madre de Dios, ¿no? Y es una bendición grande. Pero que muchas personas a veces no valoran eso. Muchos mexicanos no saben valorar ese tesoro, ese regalo que Dios le ha dado de tener, pues, la Madre de Dios bajo la advocación de Guadalupe, en medio de su comunidad. No solamente para lo que hizo cuando sucedió eso, ¿no? Que miles de personas se convirtieron, miles de indígenas se convirtieron, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Sino que mantiene la fe viva en México, ¿no? Y no solamente en México, sino en muchas partes donde tienen la devoción a la Santísima Virgen María. Es algo espectacular, es la Madre de Dios. A mí me da risa que una vez me decía un evangélico, María no es Madre de Dios. Entonces yo le preguntaba, yo le decía, a ver, dime una cosa, ¿usted cree en Jesús? Me dice, claro, yo creo en Jesús, Jesús es mi Salvador. Yo me he entregado al Señor, me entregué al Señor y soy salvo. Le dije, perfecto, perfecto. ¿En cuál Jesús cree? ¿En Jesús hombre o Jesús Dios? Yo, no, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Le dije, perfecto, Jesús es Dios. ¿Usted cree en el Jesús Dios? Digo, claro, yo creo en el Jesús Dios. Y pregunto, ¿y ese Jesús, quién lo parió? Porque si lo parió alguien, ¿no? Porque vino al mundo, nació. O sea, ¿usted cree en el Jesús, hijo de la Virgen María? Digo, claro, yo creo en Jesús. Sí, en el hijo de María. Le dije, ¿y ese hijo de Jesús, nacido de María, es Dios? Sí. Bueno, a no ser que usted crea en el Jesús, hijo de la panadera, o hijo de por allá de quién se llama, ¿no? De la costurera, o de Pánfila. Pero si usted cree en el Jesús, hijo de María, ese es el único Jesús que es Dios. Y si cree en el Jesús, hijo de la Virgen María, entonces usted está creyendo en que Jesús es Dios y María es la madre de Dios. Porque las otras madres de los otros Jesús que hay en el mundo tienen una diferencia muy grande. Que el Jesús que parió la Virgen María es Dios. El Jesús
el director de no sé qué, el presidente no sé dónde, ¿da? Ese Jesús no es Dios. Pero el único Jesús que es Dios es el Hijo de la Virgen María. Y si usted cree en el Jesús que es Dios, Hijo de la Virgen María, entonces quiere decir que María es madre de Dios, ¿no? Y luego pues yo veo el error de los hermanos separados por ignorancia. Porque los hermanos separados dice, la Biblia no me habla de María. El Evangelio, yo creo en el Evangelio. Y el Evangelio me habla es de Jesús. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no me habla de María. Y el católico ignorante le cree al protestante. Pero yo le pregunto a los protestantes que nos siguen a través de las redes sociales, le pregunto, oye, ¿será verdad que la Biblia no habla de la Virgen María? ¿Será verdad que el Evangelio habla solamente de Jesús y no habla de la Virgen María? Y me encuentro con una sorpresa, que el Evangelio sí habla de la Virgen María. Y los protestantes dicen, nosotros predicamos el Evangelio. ¿Predican el Evangelio completo o a pedazos? Lo que les conviene. No, predicamos el Evangelio completo, ¿realmente? Y yo quisiera mostrarle a ustedes, si hay alguien que tenga la Biblia y que quiera leer, le puedo mostrar que el Evangelio sí me habla de la Virgen María. Y no solamente el Evangelio, sino incluso antes de venir Jesús ya los profetas habían hablado de la Virgen María. Lo curioso es que el Evangelio, y los protestantes llaman, ellos mismos se dicen que son evangélicos, yo le digo que no son evangélicos, ellos son evangélicos. ¿Por qué no son evangélicos? Porque el Evangelio habla de la Virgen María y ellos no hablan de la Virgen María. Entonces ellos no son evangélicos, son evangélicos. Y les voy a mostrar algo que a mí me llama la curiosidad. Cómo el Evangelio habla de la Virgen María, pero habla de una manera muy hermosa. Distinto a lo que hablan los protestantes. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 28, aparece las palabras bonitas que el Evangelio dice de la Virgen María. Y no puede fallar porque es palabra de Dios. A ver, ¿la tiene allí? Acerque para acá un momentico. Acerque para acá. Llegó el ángel hasta ella y le dijo. Llegó el ángel hasta ella. ¿A quién se refiere? Ahora miren ustedes algo bello. El Evangelio, este es el Evangelio de San Lucas. Los protestantes dicen que son evangélicos. Vamos a ver si son evangélicos. El Evangelio dice, y no puede fallar porque es palabra de Dios, que llegó un ángel a hablar con la Virgen María. Pregunto, ¿será importante esa mujer o no será importante? Sí. ¿Y quién mandó ese ángel? Dios, qué bárbaro. Entonces esa mujer tiene que ser muy importante. Dios manda un ángel para hablar con ella. ¿Por qué no mandó a cualquier persona? ¿Por qué no mandó a un pánfilo? ¿Por qué no mandó a un profeta? Mandó a un ángel. ¿Otra vez? Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. ¿Que el Evangelio no habla de la Virgen María? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Y que no dice nada importante de la Virgen María? Le dice, alégrate, la llena de gracia. ¿Cuánto diera yo para estar lleno de gracia todo el tiempo? ¿Y cuánta alegría no sería para tu vida y para mi vida estar lleno de gracia? Y la Biblia habla de que María está llena de gracia. ¿Eso no les dice nada? Por eso no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, que me digan a mí que la Biblia no habla de la Virgen María, que el Evangelio no habla de la Virgen María, que el Evangelio no dice nada bueno de la Virgen María, lo que habla es cosas malas de la Virgen María. ¿Qué cosas malas? Alégrate, llena de gracia. Llena de gracia significa completamente llena de la gracia de Dios, donde no hay cabida para el pecado. Lo contrario del pecado es la gracia. Lo contrario de la gracia es el pecado. Y María está llena de gracia. No les dice nada. Qué bárbaro. Y luego, mira, y como ella no está llena de pecado, sino está llena de gracia, como consecuencia de estar llena de gracia, el Señor está contigo. Bárbaro. ¿No les dice nada? El Señor está contigo. ¿Y cómo es que ahora los cristianos evangélicos dicen el diablo está con María? Donde está María está el diablo.
Tras de María está Satanás. Las obras que hace, los milagros que hace María, es por obra de Satanás. A Petronilo le patina el coco, y bien patinado. Porque la Biblia, que es palabra de Dios, me dice que el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor, a no ser que los protestantes entiendan por el Señor al diablo, ¿no? El Señor está contigo. Oye, al escuchar que el Evangelio diga que el Señor está con María, con eso me basta a mí para amarla, para respetarla, para admirarla, para alabarla, venerarla, todo eso, porque el Señor está con ella. Y no lo dijo un profeta, y no lo dijo un hombre, lo dijo el ángel enviado por Dios. Oye, ¿qué es lo que está pasando? No es que la Biblia no lo diga, es que los protestantes no lo creen. A nosotros que lo creemos, que creemos con exactitud lo que dice el Evangelio, que somos los verdaderos evangélicos porque creemos verdaderamente en el Evangelio, a nosotros nos dice que estamos locos, nos dicen que nosotros estamos equivocados, que no somos cristianos, que nosotros somos católicos, hijos del diablo, y que ellos son los cristianos evangélicos porque creen en el Evangelio. Que me lo demuestren, que me lo demuestren. Es increíble, pero lo más increíble es que un mexicano, después de ver no solo lo que dice la Biblia, sino de ver el milagro de que la Madre de Dios se apareció en México y la conversión que hubo de tantos indígenas que ni siquiera dominaban el idioma y se bautizaron y se convirtieron. Viendo todo ese milagro y la historia que hay, los estudios que le han hecho, más que eso, ustedes lo saben, los estudios, ustedes que son mexicanos, saben los estudios que le han hecho ¿a qué? A la tilma. A la tilma, y está comprobado que eso es un milagro. Está comprobado. Y lo que dicen los ojos de la Virgen, lo que hay detrás y todo, está comprobado. Y todavía haya mexicanos que se metan a evangélicos. Ah, grosería. No lo entiendo. Sumo, resto, multiplico y divido, no me da. No entiendo. Y haya legionarios o legionarias que se metan a evangélicos. No lo entiendo. Sí los hay. Sí los hay. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? Ah, y la respuesta es una. Nunca supieron dónde estaba, nunca supieron lo que creían y por qué lo creían. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, ¿para dónde va la gente? Pero una legionaria, o un mexicano, o un cristiano, que sepa que María es la Madre de Dios y la Madre nuestra, que sepa que el Señor está con ella, que Él la llena de gracia. Dice, el que se mete con ella, se mete conmigo. Y cuando insulten a esa mujer, me insultan a mí porque es mi madre. Y vamos a suponer que no se considere usted hijo de ella, porque ya los protestantes le metieron en la cabeza que no, que no es su madre. Pues entonces, el que se meta con la madre de mi Señor, se mete conmigo. Porque yo no voy a permitir que a la madre de mi Señor, de mi Salvador, me la insulten. Yo lo que no entiendo es cómo los protestantes piensan ir al cielo. Se supone que si usted, por ejemplo, tuviera la oportunidad de llevar al cielo a cualquier persona, ¿usted dejaría a su madre por fuera? Si Jesús tiene la oportunidad de llevarnos al cielo, ¿sería que dejó a su madre por fuera? Y los protestantes son tan ignorantes que dicen, Jesús sacó del cielo a María para meternos a nosotros. Porque como ellos no pueden convivir con la Virgen María, y como ellos la odian, entonces Jesús tiene que sacar a su madre del cielo y meterlos a ellos, porque ellos van para el cielo con tu ropa y zapatos. La Virgen María no. ¡Qué barbaridad! Es que están locos de remate. Locos de remate. Que Jesús saque a su madre del cielo para meterlos a ellos. No, se pasaron, pero más locos los que le creen. Entonces yo veo que la Biblia sí habla de la Virgen María, el Evangelio sí habla de la Virgen María. ¿Por qué los protestantes no son capaces de decir que María la llena de gracia? Porque no son evangélicos, son evangélicos. ¿Por qué no son capaces de decir, el Señor está contigo? ¿Por qué no son capaces de decir, bendita tú entre todas las mujeres? ¿Por qué no son capaces de decir, bendito el fruto de tu vientre? ¿Por qué no son capaces de decirlo? ¿Por qué nos critican a nosotros? ¿Quieren sacar corriendo a un protestante? Recen la Ave María. Cuando usted diga, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, verán a los protestantes salir en carrera. Porque ellos no son evangélicos, eso es el Evangelio. Ellos son evangélicos. Y cuando ellos escuchen el Evangelio, los saca corriendo, porque el diablo no puede resistir a la palabra de Dios. Ellos pueden usar como el diablo la palabra de Dios. Y mientras que la usen mal usada con mentiras,
ahí están ellos, porque el diablo es padre de toda mentira, y ahí está frescolita. Pero cuando se use la palabra de Dios, no con mentiras, sino como es, el diablo no resiste. Las tentaciones, el diablo tentó a Jesús con la palabra de Dios. Y cuando Jesús le salió con la palabra de Dios firme, el diablo se fue hasta otra oportunidad. Entonces yo quiero que ustedes vean que realmente los católicos estamos viviendo y creyendo en el Evangelio tal y como está, sin modificarlo. Al punto que del mismo Evangelio hacemos oración. Cuando nosotros rezamos la Ave María, estamos haciendo del Evangelio una oración. Dios te salve María. ¿Qué significa Dios te salve María? Dios te saluda. Dios te saluda María. ¿Cómo? Como la llena de gracia. Si Dios la saluda, como la llena de gracia. Y si el ángel dice llena de gracia, y si Dios dice llena de gracia, ¿por qué los protestantes dicen llena de pecado? Nosotros los católicos no entendemos nada, pero decimos, si Dios dice que es llena de gracia, punto. Bendita tú entre todas las mujeres, pues si es bendita entre todas las mujeres, no les dice nada de eso. Entonces el ángel le dice, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo, y ese el Señor es contigo. Nosotros recibimos a María en la casa. Por aquí me hablan que andan con la Virgen peregrina. ¿Por qué la recibimos en la casa? Porque el Señor está contigo. Así lo creemos. ¿Por qué recibimos a la Virgen María en la casa? Porque el Señor está con ella. Eso es. Y luego, en el versículo 30, del versículo 30 en adelante, ¿qué dice el 30? Pero el ángel le dijo, no temas, María. Mira lo que el ángel le dice. No temas, no tengas miedo. No le tengas miedo a los protestantes. No temas, lo que digan los protestantes, no temas, María. ¿Por qué no temas, María? Porque has encontrado el favor de Dios. ¿Que no les dice nada a ustedes eso? No temas, María. Porque has encontrado el favor de Dios. Casi nada, dice la hermana aquí. Ha encontrado el favor de Dios. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de entender, eso está en la Biblia de ellos también. ¿Y por qué no lo creen? Porque ellos son creyones. Le creen a cualquier tonto que se llame pastor, evangélico, evangelista. A ellos les impacta. Evangelista, profeta, apóstol, Y entonces ese impacto hace que le crean todas las mentiras que le digan. Nosotros no somos creyones, nosotros somos creyentes. Esos tontos que vengan y digan, soy profeta, a mí qué me importa, qué profeta ni qué nada. Venga, nosotros somos cristianos verdaderos, evangélicos verdaderos. ¿Qué dice el Evangelio? Has hallado gracia delante de Dios. Y si ha hallado gracia delante de Dios, esto significa que Dios puso la mirada en ella, que Dios la ama, que Dios ha querido resaltarla entre todas las mujeres. Que halló gracia delante de Dios significa que el diablo la va a odiar, que los protestantes la van a odiar, pero que Dios la ama y que nosotros también tenemos que amarla. Si halló gracia a los ojos de Dios, debe hallar gracia a los ojos de los mexicanos. Si halló gracia a los ojos de Dios, debe hallar gracia a los ojos de los cristianos. Pero si halló gracia a los ojos de Dios y no haya gracia a los ojos de los cristianos, entonces pregunto, ¿qué clase de cristianos son? Porque nosotros los cristianos seguimos a Dios, amamos a Dios y no somos más que Dios. Dios es más que nosotros y nosotros somos menos que Dios. Y si Dios, que es más que nosotros, quiso poner los ojos en María, y María, la Virgen María halló gracia a los ojos de Dios, que es más que nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo con la Virgen María? ¿Cómo la Virgen María no va a hallar gracia en los ojos de nosotros? ¿Porque somos más que Dios? Los protestantes están tan tapaditos que ellos se creen más que Dios. ¿María halló gracia a los ojos de Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿María halló gracia a los ojos de los protestantes? No, porque ellos son más que Dios. ¡Qué engaño más grande! Los católicos decimos, si María halló gracia a los ojos de Dios, ni se hable. Porque Dios es más que nosotros. ¿Halló gracia a los ojos de Dios? Imagínense. Imagínense que hagamos una comparación pequeña. El dueño de esta casa quiso recibirme a mí en su casa. Halló gracia, yo hallé gracia a los ojos de él, me recibió en su casa. Usted que no es dueño de la casa y que no tiene nada que ver, ¿me va a venir a sacar a mí de la casa de él? No. ¿Le patina el coco? Si ya hallé gracia a los ojos del dueño, a mí qué me importa que usted le caiga gordo.
La Virgen María halló gracia delante del dueño del universo. ¿Y quién soy yo para decir que María no halló gracia a mis ojos? Sáquenla de ahí. Odian los protestantes la Virgen María, qué tristeza. Ahora, el Evangelio no dice nada sobre María, que no dice nada sobre la Virgen María. Dice que halló gracia a los ojos de Dios, ¿eso no es nada? Dice, alégrate, llena de gracia. ¿No es nada que María sea llena de gracia? El Señor está contigo. No es nada, no nada. El Evangelio no dice nada sobre María. Nada, nada. Muéstreme con qué otra persona el Evangelio es tan delicado para hablar de esa manera. Muéstreme quién halló gracia como María a los ojos de Dios. ¿Quién se le compara a ella? Solamente el pastor evangélico, que está por encima de la Virgen María. Pero se llaman cristianos. Y todavía siguen diciendo, no, María es una mujer cualquiera. ¿Una mujer cualquiera? Mire cómo sigue, el 31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. ¿De quién será hijo? Náguara. ¿A ustedes no le dicen nada que una mujer le dé un hijo al presidente? ¿Qué caché? ¿Qué caché? Al rey. ¿Qué caché? Ahora, ¿qué tal que le dé un hijo? ¿A quién? Al Hijo del Altísimo. Que le dé un hijo al Altísimo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Qué mujer no sería orgullosa de darle un hijo al Altísimo? Una mujer cualquiera. Bueno, que me diga cualquier mujer si le ha dado un hijo al Altísimo. Ninguna mujer. No es una mujer cualquiera. Esta es una mujer especial. Le dio un hijo al Altísimo. ¿Y el Altísimo es Dios? Y María no tuvo hijo de un hombre. Tuvo hijos de Dios. Con eso basta y sobra para decir que Dios se enamoró de ella. O si no, ¿cómo le dio un hijo? Que es especial para ella, si no, ¿cómo le dio un hijo? Que María es santa y pura. O si no es santa y pura, ¿cómo es que Dios le dio un hijo? Cosa que es imposible y que solamente lo puede hacer Dios. Cosa que eso no se volverá a ver más nunca en la vida, desde Adán hasta el último que haya en el mundo. Que todo un Dios le dé un hijo y que ese hijo nazca de una mujer. Esa mujer tiene que ser la mujer más santa y la mujer más pura. Solamente con el hecho de saber que el hijo es hijo de Dios, con eso a mí me tapa la boca. Y con eso me doblego y digo lo de Santa Isabel. ¿Se acuerdan de Santa Isabel? ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Que si no estuviera escrito, entonces me tocaría que decirlo yo. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Pero que el Evangelio no diga nada de la Virgen María. Que no dice nada. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Pero no, luego en el versículo, en el versículo 35, que no dice nada en el versículo 35, oigan. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. No dice nada, ¿no? El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Mire la otra parte. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No dice nada, ¿no? El poder del Altísimo, Dios, te cubrirá con su sombra. ¿Qué es lo que va a cubrir con su sombra la Virgen María? ¿Estaban dormidos? ¿Qué? ¿Qué la va a cubrir? El poder del Altísimo. Subrayen. El poder del Altísimo. ¿Y saben quién es el Altísimo? Dios. Entonces, en María hay un poder que la cubre. ¿El poder del diablo? El poder del Altísimo. Los católicos decimos, en María reside un poder, el poder del Altísimo. Y por eso nosotros le pedimos a María, porque sabemos que en ella hay un poder que no es de ella, que es del Altísimo, y el Altísimo para nosotros es Dios. Pero los protestantes dicen que ese poder que tiene la Virgen María no es de Dios, que ese poder es del diablo. Y cuando usted le pide a la Virgen María y sucede el milagro, eso es porque el espíritu de Satanás está sobre ella y el poder de Satanás la cubre con su sombra. Que me lo demuestre, reto a cualquier protestante en el mundo donde diga eso. Pero yo le muestro donde dice la Biblia que el poder del Altísimo, y por eso nosotros creemos que los milagros que se hacen a través de la Virgen María bajo la advocación de Guadalupe, no es por el poder del diablo, sino por el poder del Altísimo, que está escrito en el Evangelio. Muéstremelo en el Evangelio. Lucas 1:35.
¿Quiere más? ¿O eso no le basta? No, a los protestantes no les importa eso, porque a ellos no les importa lo que digan la Biblia, tampoco creen lo que diga el Evangelio, ellos creen lo que digan los falsos profetas. Si el fulano pastor le dice que es por el poder del diablo, ellos lo juran, lo predican, que María hace los milagros por el poder del diablo. Aunque la Biblia en Lucas 1:35, mátese por sus propios ojos, protestante. Mátese por sus propios ojos. Lucas 1:35 dice, es el poder del Altísimo que la cubre con su sombra. Digo, Cantinflas, he dicho, caso cerrado. No se hable más. Oye, yo no sé qué es lo que les pasa a los protestantes. Tienen el cerebro tapado. No tienen fe para creer en la palabra de Dios. No tienen fe. Ahora, pero al revés. Nos critican a nosotros que sí tenemos fe. Esa mona, esa yo no sé qué. ¿Cómo tratan a la Virgen María? En México hay una parranda a la orilla de las plazas, por ahí en las calles, una parranda de protestantes diciendo a los católicos, dejen de creer en esa mona, de creer en no sé qué, hablando mal de la Virgen María. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, y si algún protestante me puede explicar, que me explique, porque yo no lo entiendo. A la luz del Evangelio yo no lo entiendo. Qué triste, ¿no? Y luego que haya católicos que le crean a esos protestantes. Más triste. Yo era legionaria y ahora soy cristiana evangélica. Ay, que Dios lo mande. Yo era mexicano, yo soy mexicano, pero ahora soy evangélico. No entiendo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el católico tiene un tesoro, una fe muy linda, muy santa, muy pura, una fe venida de Dios a través del Evangelio, pero el católico no conoce su fe, no vive su fe. Entonces es una fe superficial y viene cualquier tonto y se la roba, se la destruye y después se llena la boca de aire diciendo, yo era católico. Yo iba a la misa, pero ya no voy. Yo iba a la misa. Yo no creo que haya creído que María es nuestra madre y la madre de nuestro Señor. No creo. Entonces yo me quedo admirado. ¿Por qué ellos no? Y mire todavía. Nosotros los católicos decimos que María es un ejemplo para nosotros. Y es la primera cristiana, la primera creyente. Pero es que está escrito en el versículo 38. En el versículo 38, ¿qué dice? Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. El Evangelio dice que María es la sierva del Señor. ¿Qué es lo que no entienden? Es la sierva del Señor. ¿Cuál sierva? La que sirve de ejemplo para los demás. ¿Por qué? Hágase en mí según tu palabra. Ahí está el retrato del corazón, del alma, de la vida espiritual de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Dígame, ¿eso no es ser cristiano? ¿Eso no es ser creyente? Que me digan que es ser creyente. Hágase en mí según tu palabra. Eso es ser creyente. Hágase en mí según tu palabra. Eso es ser cristiano. He aquí la esclava del Señor. ¿Saben lo que es la esclava del Señor? Está al servicio del Señor las 24 horas del día. Reconoce a Dios como su Dios. Es un ejemplo, un modelo de la vida cristiana. Que los protestantes desechen ese modelo y agarren como modelo a Martín Lutero. Porque ese es el modelo. Y no solamente ese modelo. Pregúntenle a los pastores, modelo. Yo estaba en la cárcel, maté a no sé cuántos y ahí me convertí al Señor, me entregué al Señor. ¿Pero ya se confesó? No. ¿Va a misa? No. ¿Ama a María? No. ¿Está en la iglesia de Cristo? No. ¿Y entonces a quién se entregó? ¿En qué se convirtió? ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? ¿Por qué miente? ¿Cuál es el modelo para los protestantes? Todos los que salen de la cárcel. Todos los que salen de la cárcel son el modelo y son los pastores. Si no vean lo que yo he debatido con los protestantes, la mayoría, yo estuve en la cárcel, yo era un borracho, yo era un sinvergüenza, pues ese es el modelo de los protestantes. Ese es el modelo. Y para engañar a los tontos, pues entonces dejo de tomar para llegar a decirle, bueno, yo soy pastor, porque yo dejé de tomar y ahora soy verdadero cristiano. Pero no solamente el tomar es pecado. Entonces, miren, hermanos, la Virgen María para nosotros los cristianos es un gran modelo. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer, esclavo del Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Segundo, hágase en mí según, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Leer la palabra de Dios y practicarla. Ese es el trabajo. El cristiano no tiene otro trabajo. El trabajo es leer la palabra de Dios y practicarla.
La desgracia más grande que está sucediendo ahorita en la Iglesia Católica es que, comenzando por los curas y los obispos, no quieren leer la Biblia. Entonces estamos muy lejos de decir como María, hágase en mí según tu palabra. Porque si no conocemos la palabra, ¿cómo lo vamos a practicar? Posible. Por eso, si algo les pido a ustedes, si realmente quieren ser cristianos y cada día aumentar más su fe, lean la palabra de Dios. Léanla. Léanla. No, pero es que el Padre Toro lee la Biblia. Con eso no le va a llegar a usted la fe. Es como si el Padre Toro comió por usted. Posible. No. Cada uno tiene que comer por su propia cuenta. Cada uno tiene que leer la Biblia por su propia cuenta. Si no lo hace, perdóneme. Pero no está cumpliendo lo que Jesús dijo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Perdónenme, perdónenme. No, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo, no vamos a pelear por eso. Yo nomás vengo a decirle, animarlos a ustedes, decirles que me siento orgulloso de que ustedes sean católicos, que amen a la Virgen María, a la Madre de nuestro Señor, que se mantengan firmes allí, que no se dejen engañar como cualquiera de aquellos que se han salido de la iglesia, que se mantengan firmes en su fe, más nada. Y que la Biblia sí habla de la Virgen María, y cosas muy dicientes. La llena de gracia, el Señor está con ella, halló gracia a los ojos de Dios, el Altísimo le dio un hijo, el poder del Altísimo te cubre con su sombra, el Espíritu Santo viene sobre ella, es la esclava del Señor, hace lo que dice la palabra. Nada. El Evangelio no dice nada sobre María. Lo curioso es que esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios es para que usted y yo lo creamos. Y si es palabra de Dios, eso se cumple. Eso es verdad. Luego, miren ustedes en el versículo 40. Si llegamos al versículo 40, ustedes van a ver cómo cuando ella va a visitar a su prima Santa Isabel, lo que sucede. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aquí está el retrato si María es importante o no es importante. Si María está con Dios o está con el diablo. Si María está llena de pecado o está llena de gracia. Allá estaba la teoría. ¿Cuál era la teoría? El Señor está contigo. ¿Cuál es la teoría? La llena de gracia. ¿Cuál es la teoría? Dios ha puesto los ojos en ella. El poder del Altísimo te cubrirá con sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la teoría. Ahora vean la práctica, el retrato de la práctica. A ver si es verdad que el Altísimo está con ella, a ver si es verdad que el Espíritu Santo está con ella, a ver si es verdad que es llena de gracia, a ver si es verdad todo lo que le vimos antes. Vamos a ver. Entró a la casa de Zacarías. ¿Y qué hizo cuando entró? Al oír Isabel su saludo, Saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo. el niño Dios saltó. No diga mentiras. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. No dice nada el Evangelio sobre la Virgen María. No dice nada. Que no dice nada. Dice que cuando ella llegó a la casa de Santa Isabel, saludó a Isabel, entonces se demostró que verdaderamente ella estaba llena del Espíritu Santo. Que verdaderamente el Señor estaba con ella. Que verdaderamente Dios había puesto los ojos en ella. Para la muestra un botón. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. No dice nada el Evangelio. No dice nada. Sobre María no dice nada. El niño que no tenía uso de razón. Si el niño hubiese tenido uso de razón, porque vio a su mamá alegrarse, él también se alegra. Pero el niño no tenía uso de razón, estaba en la barriga de su mamá y el niño saltó. ¿De qué? No, ¿saltó de qué? De gozo. El niño saltó de gozo en su vientre. ¿No dice nada el Evangelio? El Evangelio dice que una persona pura, inocente, como un niño, es capaz de gozarse con la presencia de la Virgen María. Aunque no tenga uso de razón, es capaz de darse cuenta, hasta un niño, no de pecho, antes de pecho, reconoce que María está llena del Espíritu Santo, que el Señor está con ella y se llena de gozo, hasta un niño. ¿Por qué no lo hacen los protestantes? Porque el diablo les lavó el cerebro, les destruyó la conciencia, les destruyó la fe. No pueden alegrarse con la visita de la Virgen María. Hasta un niño que está en el vientre de la madre se goza al saber que llega la Virgen María. La pureza de su corazón, no la razón, la pureza de su alma,
hace que sienta el gozo su corazón en el vientre de la madre. ¿Qué pasa con los protestantes? ¿Por qué no sienten ese gozo? Porque le falta lo que tenía el niño Juan en la barriga de su madre: pureza, santidad. Ellos tienen razón, uso de razón. Los protestantes tienen uso de razón, pero no usan la cabeza. Pero no tienen ese corazón puro, como ese niño que saltó de gozo en su presencia. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Pregunto, ¿por qué Dios permite que eso esté en el Evangelio? Para decirle a ustedes y a mí que cuando ustedes y yo aceptamos a la Virgen María en nuestra casa, como lo hizo Santa Isabel y Zacarías, dos cosas importantes suceden. Nuestros hijos, representados en Juan Bautista, comienzan a vivir la vida espiritual aun cuando no tengan uso de razón. Y van comenzando a crecer en el gozo del Espíritu por la presencia de la Virgen María. Y los adultos, por la presencia de María, tenemos también en ella la presencia del Espíritu Santo. De otra manera, María es portadora del Espíritu Santo. Y nosotros la recibimos en su casa. Aquí esto es teológicamente, aquí hay los protestantes dicen que ellos estudian teología. Pues si estudian teología, teológicamente significa que yo tengo que recibir a María en mi casa, en mi hogar, en mi familia, para que mi hogar y mi familia se llenen del Espíritu Santo y vivan del gozo